Buenas tardes, queridos hermanos. Que Dios bendiga a toda la expresión. Pueblos, ciudades, países vecinos, así como la cordillera, así como orilla del mar, los campos. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Y ahora está la necesidad, la viuda del huerto, que gime en esta hora, donde hay la maldición y que está donde hay hambruna, desastre, de todo. Que Dios les bendiga y Dios les ayude. Dios bendiga a mi hermano Miguel, a mi hermana Cintia, a mi hija Kimberly. Amén. Y hoy estamos reunidos en este lugar porque Dios lo ha querido. Va a ser una palabra que es Cristo. Porque Cristo es la palabra. Y sabemos que Dios, todo hombre, toda mujer, bajo este cielo, sabe que hoy hay un Dios. Amén. ¿Ah? Sabe, porque está en su mente, está en su corazón. El más chico, más pequeño, dice que voy a poner esto, que hay un Dios. Y sabemos que vino Jesucristo en carne. Este Dios vino en carne a esta tierra a dar una esperanza, porque el hombre no tenía esperanza. ¿Ah? No tenía, ni de perdición. ¿Y aquí vino Él, Jesucristo, a la vida espiritual? Y sabemos que hoy en día, de miles de años atrás, el hombre ha tenido lucha con su propio yo, su propia carne, así como hoy en día. Pero aquí en la cruz, Jesucristo venció al acusador, venció la muerte, crucificó a esta carne, a Satanás, y lo venció. En la carne, allí en la cruz. Y pagó los pecados de todo ser humano. ¿Ah? Pero hoy en día, de mucho antes, hoy en día está en la religión de antes, judíos, fariseos, como hoy en día la religión hay muchas religiones, 2000 aquí en Sudamérica, y está en esta religión, ya, pero Dios allí se acuerdan del diablo, se acuerdan de los pecados, persiguió, pagó allí los pecados de la humanidad, de usted, de mí y de todo ser humano. Y lo que se revela hoy en día, porque no han conocido a Cristo. ¿Ah? ¿Y cuál es cada ser humano es el templo de Dios? Así como usted, una mujer o un hombre, es el templo de Dios. ¿Sí? No habitaré más, hermanos, en templo de sus hermanos de hombres. Amén. ¿Ya? Usted es el templo. ¿Ah? Usted, que ha sido engañado, que su mente ha sido extraviada, así como esta humanidad ha sido extraviada, sus mentes, ¿ah? Con mentiras que lo envuelven con los rudimentos de este mundo, ¿ah? Con engaño, ¿sí? Y te aferráis a estas cosas de este mundo que te llevan a muerte. Claro, te llevan a muerte. Si esto es espiritual, si Jesucristo dijo, yo no soy de aquí, mi reino no es de aquí, si no lucharían por mí. Mis hijos. Hoy en día, y esta es la palabra de Jesucristo. Voy a leer algo cortito para que usted entienda la palabra de Dios. Sí, vengo de padres religiosos, donde siempre fue costumbre y yo veía que esto no hallaba bueno la religión, y no me caía. ¿Cómo yo voy a caer? Decía yo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué siempre esto? Y le doy gracias a Dios por la misericordia junto a mi hermano, que Él ha abierto
nuestros sentidos para que podamos ver la gloria de Dios que está dentro de uno, Amén. que ya El Espíritu. no andamos en la carne, solo en el Espíritu, Amén. como Jesucristo para nosotros en la tierra. Amén. Muchos, hoy quizás miles, millones no entienden, porque la palabra es espiritual y el Hijo de Dios anda en espíritu, No en carne, nada carne, no hay carne, ni religión. solo religión. Ya, voy a leer una palabra. Aquí dice, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, 19, 20. ¿Ya? Haga nota, querido hermano. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dice que esto todo proviene de Dios, que Dios nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, ¿no es? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, ¿no? Reconciliando consigo al mundo, a la tierra, no tomándoles en cuenta a los hombres de la tierra sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Solamente tiene que reconciliarse con Dios. Nada más. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Amén. Dios, querido hermano, que escucha la palabra, y todo está en ti. Todo está en ti, querido oyente, querido hermano, querida hermana. Porque dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, sus labios, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Todo está en sus labios, en su boca. De Dios. Reconcíliese con Cristo, con Dios. Amén. Solamente donde esté, donde está. ¿Ya? Y no es por rendimiento, no es por lo que hago, no es por obra, no es por nada, querido hermano. Él pagó todo allí en la cruz. Como dice en Hebreo 10, 12, anote, 10, 12, pues Amén. justificados. 10, capítulo 10, 12, 14 y 16. Amén. Leanlo, hermano. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Y que Dios bendiga a mi hermano Miguel. Amén. Adelante. Amén. Le doy gracias a mi Dios. Nuestro amado Gloria a Dios. Señor Jesucristo. Por fortalecer nuestras vidas. Amén. Porque cuando somos débiles, dice, somos fuertes. Porque vivimos en esta carne que es una carne de humillación. Una carne que es una debilidad que nos quedó a todo creyente. Pero nuestro amado Jesucristo nos enseña, nos habla que bástate de mi gracia porque mi debilidad se perfecciona en mi poder.
Dios ayude a mis hermanas, mis hermanos, Bendito nuestra sea. familia. Amén. Gloria a Dios, Señor. Eh, Bendito sea. no hemos... Jesús dijo que las guerras vendían de vuestra propia casa. Santo sea su nombre, Señor. Y hoy en día realmente ellos, y le hablo a la juventud, a las madres, a todos, que un padre en un hogar es la cabeza, porque cuando no está el padre todo se destruye, todo se destruye. Un padre muchas veces, aunque tenga los defectos que tenga, muchas veces nosotros con nuestro padre estuvimos unidos y junto con mis hermanos, mis hermanas, pero ya muerto mi padre, ya cada uno partió por su lugar. Aún nuestras madres, mi madre nos abandonó y siguió su camino en las cosas de Dios, porque hay dos caminos. Bendito sea. Sí, la religiosidad, la religión Bendito sea tu nombre. y el camino de la gracia en el Espíritu. Porque hoy en día conocemos que la verdad fue escondida, la verdad en Cristo Jesús la escondieron, manipularon. Este libro lo manipularon y la pluma de los escribas, los fariseos, y pusieron su propia sabiduría. Como dice en 1 Corintios 1:19, que agradó a Dios salvar, ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría de Dios agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Esta es una locura para muchos. Es una locura para nuestra familia, Amén. primeramente, para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, para nuestras madres. Es locura. Porque a Pablo le dijeron que él estaba loco. Porque esta sabiduría no es terrenal. Esta sabiduría no proviene del hombre bajo este cielo. Porque todos los profetas, Salomón, David, todos ellos indagaron acerca de esta salvación, de esta bendición. Indagaron, dice, y esperaban en estas ciudades, como lo habla Abraham, allí en Hebreos 11:10, 11:16 y 11:39. Todos indagaron, dice, todos esperaron, aunque todos los profetas, todos, Elías, Enoc, todos esperaron, tuvieron visiones, hermosas visiones, pero no alcanzaron esta bendición, proveyendo Dios cosa mejor para nosotros, como dice allí en Hebreos 11:39. ¿Qué dice? Para que ellos no alcanzaran
la salvación aparte de nosotros. Dice. Porque esta sabiduría le fue revelada por intermedio del Espíritu Eterno a los profetas. Esta sabiduría fue oculta, dice. Uno habla allí en 1 Corintios 2, 7. Más hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. No sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría. Es misterio, dice. Es un misterio. Es misterio, dice. Amén. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Porque si lo hubieran conocido, esta sabiduría, todo aquello, el salmista, Abraham, todos los profetas, en Israel, cuando Jesús estuvo en Israel, no lo hubieran crucificado, dice. ¿Por qué? Porque ellos fueron a donde Jesús. Y ellos entendieron quién era Jesús. Estos escribas fariseos, en cual, con su hipocresía, donde Jesús les hablaba que eran todos hipócritas, que diezmaban el anhelo, la menta y el comino, y dejar lo más importante, que era su justicia, la misericordia y la fe, la perdieron. Perdieron, dice. Perdieron todo. Se lo dijo Jesús a aquellos hombres que no ocultaron la verdad. Fueron a donde Jesús les dijeron, cuando estaban en el desierto, aquellos escribas y fariseos, te daremos toda la gloria de ellos y los reinos de la tierra, dijo, para que te adoren. Pero Jesús le dijo, Bendito Dios. no le recibió. Aquello que le entregaban los escribas fariseos. No contento con eso, fueron y se lo entregaron a Pilato. Y Pilato, defendiendo la causa, bájale un poco. Bendito Dios Santo. Defendiendo la causa de Jesucristo 3 veces, Dios Santo. que Dios le dio a revelar a la esposa de Pilato. Porque no había nadie así. Tantos hombres y mujeres en el pueblo de Israel que tuvo que dar a entender en visión, en sueño, a la esposa de Pilato que no tuviera nada que ver con aquel hombre, porque aquel hombre era justo y había padecido un sueño. Y Pilato dice que tuvo miedo, y 3 veces dice que peleó la causa de Jesús. Pero los hombres enardecidos, aquellos escribas fariseos, Pilato dijo, yo me lavo las manos. He aquí vuestro rey. Y los judíos, el pueblo de Dios, dijeron, no tenemos más rey que al César. Y lo que le habían entregado, ofrecido a Jesús en el desierto, se lo entregaron al César, al rey de esta tierra. Bendito Dios Santo. Al rey. Porque ellos dominaban la tierra, toda Europa. A César, Santo sea tu nombre, Dios. a la gran Babilonia. Gloria a Dios. No se conformaron con matar al dador de la vida, que persiguieron a todos los santos, los persiguieron por las cuevas, a nuestros hermanos. Quisieron eliminar la verdad, quisieron callar a nuestros hermanos. Los persiguieron por las cuevas, por las cavernas, hasta eliminar la verdad, esconder la verdad.
Hace 2000 años atrás. ¿Cuál era esta verdad? Que Jesús, después de su muerte, como lo habla allí en Romanos 8:2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Gloria a Dios, sea tu nombre, Señor Santo. Romanos 11:29. Gloria a Dios, sea. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Amén. Gloria a mi Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos 10:14, y con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Para siempre, dice. Gloria a Dios. A todos los santificados. Gloria a Dios. Y como habla allí en San Juan 10:31, que estando los fariseos, ¿quiénes son los santificados? Nosotros, los que hemos creído en esta verdad, en cual Jesús Amén. quitó el pecado. Él fue el sacrificio perfecto, dice. Amén. Gloria a Dios. Quitó el Gloria a pecado, Dios, sea dice. tu nombre, Señor Santo. Ese fue el pacto que hizo, Amén. Gloria a Dios. que lo habla en Jeremías, que lo habla en Daniel, que lo habla en todos los profetas. Hablaron de él, indagaron y hablaron de él, que venía un Salvador, Gloria a Dios. que él traería paz, que no quebraría la caña cascada, Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito Santo. no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo que había en nuestra vida, que humeaba en nuestra vida esperando esta esperanza. Nosotros los gentiles, que no teníamos esperanza, ¿ah? No teníamos esperanza. Si no la tuvieron los judíos, esperando ellos, Dios vino, nos dio esta bendición. Grande, poderoso Santo. Alabado sea tu nombre para siempre. Esto que estaba escondido, Amén. esta sabiduría Santo, oculta, Santo sea su nombre. este es un misterio, Bendito sea su nombre. un misterio. Esta es la locura de la predicación, que Jesús nos hizo Dios. perfecto con una sola ofrenda y para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y el Espíritu, Santo sea tu nombre. cuando hablaba por intermedio de los profetas, dice: y este pacto que haré yo en aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y ya nunca más me acordaré de sus pecados, y añade, y sus transgresiones. Nunca más, dice el Señor, nunca más se acordaría. Pero vienen Roma y los fariseos, los escribas, manipularon este libro y nos esconden la verdad. Y todos los hombres, hace 2000 años atrás, los esconden la verdad, que Jesús, Cristo, nos hizo perfectos con una sola ofrenda para siempre, a todos los santificados. Romanos 10:4, Romanos 8:2, nos escondieron la verdad. Todos los eclesiásticos, todo el mundo religioso nos escondió la verdad y no nos dijo a nuestros hijos, no nos dijo a nuestra familia, no nos dijo para que nos contaran a nosotros, como nos dice allí en Romanos 8:2, que la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Santo sea tu nombre. dice la Escritura, en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. No nos enseñaron, no nos dijeron que el que se unía a Cristo, 1 Corintios 6:17, Bendito Dios Santo. un espíritu es con él. Sí. No nos contaron, como nos habla allí en Gálatas 2:20, que con Cristo, juntamente con él, estamos crucificados al creer, Gloria a Dios. al aceptarlo. Gloria Dice, a Dios. con Cristo, juntamente con él, estamos crucificados. Amén. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gloria a Y Dios. que nuestras vidas
están escondidas allí en los cielos, junto a Cristo Jesús, Amén. nuestro Dios. Con Él están. ¿Por qué? Porque nos unimos a Él. Gloria a Dios. Y ya no vivo yo, sino Cristo. Bendito Guía sea su nuestras nombre. vidas en el Espíritu, no en la carne, como nos enseña. ¿Por qué? ¿Por qué nos enseña? Los cambiaron, nos engañaron. Iglesia, evangélicos, los engañaron. Todos estos escribas fariseos hace 2000 años atrás nos engañaron, nos ocultaron la verdad. Sí. Y nos dejaron en tinieblas al mundo entero. Tinieblas significa falta de conocimiento. ¿Ah? Falta de conocimiento. Porque dice la Escritura, Jesús dice, el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada hubiera sido hecho. Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luz significa conocimiento que Dios nos daría a entender el sacrificio que hizo por su pueblo, por su iglesia. Y no les contaron, no nos contaron, no escondieron la verdad, que Satanás fue, ya no existe. Porque ¿dónde estaba Satanás? Cuando nos habla allí en Hebreos 2:14, dice que por cuanto los hijos, dice, participaron de sangre y carne, Jesús, nuestro Dios, participó de lo mismo. Amén. Para derribar por intermedio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, en cuál era Satanás. Amén. Ya no hay diablo. Gloria a Dios. Hoy en día nos engañaron y nos mintieron. La religión, los carismáticos, los eclesiásticos, todos nos dijeron que hace 2000 años Jesús quitó el pecado. Como dijo Juan allí en 1:29, dice que viendo desde lejos a Jesús que venía hacia él, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuimos engañados. Amén. Para tenernos bajo esclavitud, bajo dominio el hombre y la mujer, como querían hacerlo con Jesús, para que nosotros estuviéramos bajo dominio, en esclavitud, adorándole a Jesús aquí en la tierra. Pero Jesús tenía que adorarlo a ellos, tenía que inclinarse a ellos, con su religión. Pero Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Por eso dice en Hebreo, dice que nosotros estamos bajo el temor de la muerte, toda una vida. Pero está hablando de cuando Cristo vino a su pueblo para atrás, porque en la caída de Adán, caímos todos, porque Adán, en la transgresión de Adán, pecamos y todos morimos. Fue encerrado todo lo encerró. Y por uno, dice, por la transgresión de uno, como lo habla allí en Romanos 5:18, por la transgresión de uno vino la condenación, por la transgresión de uno vino la condenación, vino a todos la condenación. Así también, hermanos míos, por la justificación de uno, Jesús, Cristo, amén, vino la justificación de vida para todos. Gloria a Dios. Para todos, hermanas y hermanos. Fuimos engañados. Este libro lo manipularon. Y ustedes escogieron a sus servidores, a sus pastores, y los gobiernan bajo tinieblas, porque nunca le han dicho que ustedes son perfectos. Con el sacrificio de Cristo lo hizo perfecto de una vez para siempre. Amén. Nunca le han dicho que el fin de la ley es Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nunca le han dicho, como dice allí en Romanos 8:2, Gloria a Dios. que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Amén. Ya no hay pecado, ya no hay muerte, no hay diablo. Lo que te queda a ti es tu carne. Una carne, un aguijón, una debilidad, para que puedas tomarte de la fe. Como lo dice allí, nos enseña en Gálatas 2:20, con Cristo juntamente con Él estamos crucificados. Ya no vivo yo, dice el Espíritu. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Punto. Amén. Y de ahí dice, y lo que ahora yo vivo en la carne lo vivo mediante la fe en el Hijo de Dios que se entregó por mí. En el Hijo de Dios que te entregó por mí, dice. Bendito Dios, santo, alabado sea. No hay pecado. ¿Cómo tú te tomas de los rudimentos? Te tomas de obras muertas. Lava, limpia, despójate, dice. Despojado, dice, del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado, dice, vuestro entendimiento en el Espíritu, dice. Amén. Gloria Así a es Dios. el Espíritu renovado, Gloria a Dios. como lo habla allí
en 2 de Timoteo 1:9 dice, porque fuiste salvo, dice, salvo. Bendito Dios santo. Léalo, Carlito. ¿Cuál? Timoteo, ¿no? Bendito sea su nombre, Señor. Gloria a Dios. 1:9 dice, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Ah? No por nuestras obras, hermanas y hermanos, pueblo de Dios, sino Bendito sea tu nombre, Señor. no conforme a nosotros, sino según el propósito suyo y la gracia en Cristo Jesús. Y la gracia en Cristo Jesús, antes de los tiempos y de los siglos, porque nosotros estábamos unidos a Él. Y en la caída de Adán caímos, pero Él vino a buscar a su pueblo, a sus hijos, como lo dice allí en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él participó de lo mismo, para destruir por intermedio de su muerte que tenía el imperio y la muerte bajo este cielo, en cual era Satanás, en cual día a día estábamos en el temor de la muerte, toda una vida sujeta a servidumbre. Y nos vuelve a enseñar allí en Hebreos 9, Hebreos 9:14. Sí, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu eterno sufrió a sí mismo sin mancha delante de Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta? Dice, ¿cuáles son esas obras muertas? Todo lo que Jesús vino a cumplir la ley, todos esos rudimentos, todo eso que hacía el hombre en la carne, porque nunca lo hizo, fueron perfectos, como nos enseña ahí en Romanos 7, 4, 5, dice, así también, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿De quién? Para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, dice. Para que sirváis al Dios vivo, dice. Porque cuando andábamos en la carne, el Espíritu Eterno nos enseña y nos da a entender que cuando estábamos bajo la ley, confinados a muerte. Porque cuando estábamos en la carne, las obras pecaminosas que eran por la ley, dice, en cual llevábamos fruto en nuestros miembros para muerte, dice. Porque todo eso era un ministerio de muerte, era de carne, pura carne. Pero ahora estamos en el Espíritu, como dice su palabra allí. En Juan 1 dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos ya no son engendrados de sangre, ni de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios en el Espíritu. Porque Amén. nuestra ciudadanía es en el Espíritu, como se lo dijo a la mujer samaritana. Porque de tal busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Amén. Ya no me adorarán más en este monte, le dijo, donde le dieron las bendiciones y las maldiciones. Y ya no me adorarán más aquí en Jerusalén, le dijo. Porque de tal adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad, porque somos templo del Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Amén. Somos templo. Santo sea tu nombre. Estamos en un vaso de barro aquí, Señor, pero nuestro espíritu dice que está unido con Cristo. amén. Y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Santo, santo. Nosotros no andamos conforme a la carne, como la religión de este mundo, que andan por vista, andan conforme a la ley.
y viven una vida de adulterio, porque con una mano van con Cristo, con la gracia, y con la otra mano van con la ley, van con la carne juzgando, van juzgando a sus propios hermanos, ¿ah? Y han caído, y como lo dice allí en Gálatas, si de la gracia te habréis caído, de la gracia te desligaste, de la gracia habéis caído. Bendito Dios Santo, gracias. Por eso, hermanas y hermanos, Gloria a Dios, bendito nos sea. enseña su palabra Gloria en 1 Corintios 15, 55, 15, 55. ¿Dónde está aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de esta carne es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero Jesucristo la destruyó hace 2000 años atrás allí. Él la destruyó allí hace 2000 años atrás. Él es nuestro Salvador. Bendito Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias a tu nombre. Y conoceréis la verdad y lo hará libre. Con Cristo estamos crucificados, Gloria a mi Dios sea tu nombre. pero vivimos en un cuerpo de debilidad. Amén. ¿Ah? Donde están los designios día a día y van a tu mente. Allí van a extraviar tu sincera fidelidad y fidelidad a Cristo. El aguijón de la carne, en cual era la muerte, en cual Jesús destruyó. Allí en el Calvario era el diablo. Era el diablo. Bendito Dios Santo, alabado sea tu nombre. Era el diablo. Porque dice que por la transgresión de uno, Romanos 5, 18, por la transgresión de uno, vino a todos la Toda la Cintia, por la transgresión de uno vino a todos la condenación. Esté atento, a todos la condenación. Vino a todos la condenación, dice. ¿Quién pecó? Adán. Allí estaban ellos unidos con Jesucristo, con Dios, en un espíritu. Gloria a mi Dios. El árbol de la vida. El árbol estaba el árbol del bien y del mal. En ello estaba. Aquí. Su palabra estaba en ellos. Gloria a mi Dios sea. Pero él corrompió su corazón. Bendito sea tu nombre. Sí. Santo. Y pecaron, cayeron. Porque este árbol era delicioso y hermoso. Y cayeron en pecado. Y él nos arrastró a todos al pecado y a la muerte, a Adán. Como hoy en día nos vuelve a hablar Jesucristo del árbol de la vida. Amén. Amarás a Dios y a tu prójimo. Amarás a Dios y a tu prójimo. Y nos vuelve a hablar el árbol de la vida, el Espíritu eterno, Jesucristo. Amén. Los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Los frutos del Espíritu y de la carne. Hermana y hermano, ya no hay pecado para los hijos de Dios, porque Él nos justificó, como habla allí. Lo que echó a perder Adán en su caída, lo arregló Jesús. Amén. Él lo arregló, Gloria a mi Dios. Él nos restauró, nos sanó. Pero nos quedó esta debilidad, en cual habla el Espíritu Eterno por intermedio de su apóstol, 2 Corintios 12. Vendré a las visiones y las revelaciones del Señor, dice. Conozco un hombre en Cristo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Fue llevado al tercer cielo, dice.
Conozco tal hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Difícil al hombre de expresar. Porque es difícil. El mundo está lleno de religión. Y le dieron vida. Aquellos rendimientos, aquella ley, le dieron vida ustedes. Cuando Cristo vino y cumplió por intermedio de su muerte. Y el fin de la ley es Cristo, dice el Espíritu Eterno. Y con un solo sacrificio Él lo hizo perfecto para siempre. Hebreos 10:14. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque como dice allí en Romanos 7, 7, dice, porque los vecinos de la carne no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco puedes. A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero en la carne para nada aprovecha, dice. Para los que andan en la carne. Porque donde hay religión, donde hay rudimiento, allí hay disensiones. ¿Cómo están hoy en día los templos por toda la tierra? Donde aquellos escribas y fariseos engañaron al mundo entero. ¿Ah? Con los carismáticos de aquellos tiempos, los papados. ¿Ah? Engañaron al mundo entero. Hasta el día de hoy lo tienen engañado. Nos mintieron al mundo entero. Nos le dijeron que hace 2000 años atrás Jesucristo, Hebreos 10:14, con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Y el Espíritu nos atestigua y nos dice, cuando hablaron los profetas, por intermedio de Jeremías y todos, que este pacto que haría con ellos en aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y añade, ya nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Y nos vuelve a hablar allí, en Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo. Amén. Gloria a Dios. No hay ley para los santificados, porque Él pagó un precio y derramó su sangre. El agua, tus bautismos no te quitan pecado, tus rudimentos. Amén. Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte, pero nos escondieron la verdad. Lo escribieron los fariseos en 2000 años atrás, con los romanos, los eclesiásticos, que le dieron muerte a los apóstoles. Y todos los que han muerto en el mundo, en ella se halla la sangre de los profetas, los santos, y de toda esa gente inocente que nunca le dijeron la verdad, que los tienen sometidos bajo un régimen de esclavitud, como estaban en Egipto. Siguen en Egipto hoy en día, siguen en Sodoma. Desmintieron a sus hijos, al pueblo evangélico también. Siguieron con sus rudimentos, que el agua quita el pecado. Todo, Él no hizo perfecto. Si Él vive en nosotros, dice que tenemos la mente de Cristo en el Espíritu. Amén. Nos dividieron. Cada uno levantó su templo. Están todos divididos. Los protestantes, los carismáticos y las asambleas. Cada cual levanta un templo. Pero todos están bajo religión. Bajo un sistema. Bajo yugo de esclavitud. Nunca han sido libres. Obra muerta. Siguieron con Jesús, el que vino
a cumplir la ley, siguen con aquel Jesús, siguen con el velo de Jesús. ¿Ah? No han sacado ese velo de esclavitud que está en sus ojos. ¿Cuál velo? El que nos habla allí en Romanos 7, donde le da a entender por intermedio de una analogía, ¿ah?, de la mujer que le dice: si su esposo muere, queda libre de aquella ley. Así también, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. Dice, ¿de cuál? ¿Del que vino a cumplir la ley? ¿En cuál andan ustedes? No, del que resucitó a los muertos, dice Cristo, el que nos llevó por intermedio de su muerte. A todos los creyentes, los que creemos en la locura de la predicación, nos llevó y nos unió junto a Él, los que morimos con Él. Y si están muertos con Cristo, ¿cómo ustedes hablan de pecado? Viven hablando de pecado, viven hablando del diablo. ¿Ah? Todos los días donde se congregan ahí, viven sacándose los demonios, entre hermanos, entre pastores, en sus vigilias, viven hablando del diablo, viven hablando de pecado. ¿Cómo tu hermana, cómo tu hermano va a tener pecado? Se dice que con Cristo hemos muerto, dice. Sí. Y juntamente con Él estamos crucificados. Y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. 1 Corintios 6, 17. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Cómo va a haber pecado en ti, hermana y hermano, si Cristo vive en ti? No te lo enseñaron, te lo escondieron. Por eso el mundo está patas para arriba hoy en día. Hay guerra. ¿Ah? El hombre carismático le levanta a la mujer a su hermano. El hermano, los pastores, disensiones porque siguen como niños. ¿Ah? Siguen bajo ese velo. ¿Ah? Hablando todos los días de pecado. Hablando todos los días de adulterio. Hablando todos los días de borracho. Puras tradiciones, puros... ¿ah? Costumbres, reglas. Costumbres. ¿Ah? Rudimentos. Que no toques, no gustes. ¿Ah? Todas las cosas que destruyen con el uso. Bendito Dios. Viven en eso todos los días. ¿Ah? Hermana y hermano, levántate. Tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por eso Pablo le hablaba a la iglesia: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, tú que duermes. ¿Ah? Colosenses 2:14 dice: porque no sujetó las potestades ni los principados, sino que los despojó públicamente, triunfando en la cruz. Ustedes viven hablando del diablo, viven hablando de brujería, viven hablando de pura estupidez. Todos están bajo un velo, falta de conocimiento. Te vuelvo a decir, iglesia, pueblo de Dios, fueron engañados hace 2000 años atrás. Jesús nos hizo perfectos para siempre y quitó el pecado del mundo, dice. En Adán todos los hijos, los niños nacían en pecado, como lo habla el rey David, que clamaba en el Salmo 51: en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Lávame, límpiame con hisopo y seré limpio. Sí, porque decía. En maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad. Todos ellos anhelaban esta bendición, iglesia, pueblo de Dios. Todos. Y Dios nos está dando esta revelación, este misterio. ¿Ah? Lo que echó a perder a Adán, como nos habla allí. Lee, iglesia, pueblo de Dios. Romanos 5:18. Por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todo el mundo. Así también, hermanos míos, por la justificación de uno, ¿de quién? De Cristo. ¿Cuándo nos justificó? Cuando Él vino a cumplir la ley y luego da su vida ahí en la cruz. ¿Ah?
vino la justificación de vida al mundo. Gloria a Jesús Dios. lo arregló todo. Amén. Si esto no quedó a nosotros esta debilidad, para que nosotros podamos trabajar la fe, que sea no trabajarla, sino este don que nos ha dado, porque la fe es un don de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todos los llamados, los escogidos no se pierden. Dice allí en Romanos 11, 29, para todos ustedes que le han mentido a la iglesia, hace de 2000 años atrás vienen mintiendo, engañándose, porque vienen bajo tinieblas, porque ustedes pusieron sus pastores, pusieron esos eclesiásticos, ellos están en tinieblas, ellos les mintieron a ustedes, porque estaban falta de conocimiento, ustedes les dan plata para que los tuvieran bajo de tinieblas, y los gobernaban ustedes, las tinieblas, las potestades los gobernaban a ustedes. Por eso hoy en día está así, por eso hoy en día está el mundo. ¿Ah? Por eso. Por eso el mundo está así. Patas para arriba, sus gobernantes, la avaricia, la codicia, sus presidentes, todos los que gobiernan este mundo, traen la codicia, la avaricia. ¿Ah? Peleando las gobernaciones, los sillones presidenciales, los ricos se enfermaron de la cabeza, los ricos, los millonarios están enfermos de la cabeza. ¿Ah? Porque donde está el corazón, dice que allí estará vuestro tesoro. Si tu corazón está allí en los cielos, allí va a estar. Pero si tu corazón está aquí en la tierra, aquí está tu sepulcro. Mira, mira a ti, te hablo, a todos los ricos y a todos los evangélicos y eclesiásticos, vuélvanse a Cristo. ¿Ah? Porque dentro de sus corazones, allí va a estar vuestro tesoro. Los presidentes que engañan a la gente con sus injusticias. ¿Ah? Bueno, lo dice en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. La retienen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Cuánto mayor castigo, dice, merecerá aquellos que pisotearen al Hijo de Dios y tuvieran por inmunda la sangre del pacto, en cual fue santificado, y hacían afrenta al Espíritu de gracia? Así dice el Señor, nos habla por medio de su Espíritu. ¿Ah? ¿Cuánto mayor castigo merecerán aquellos que han pisoteado al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuál es la sangre del pacto? La que nos habla Jesús, que con un solo sacrificio nos hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Que este es el pacto que haría Él en aquellos días, hace 2000 años atrás, cuando murió y resucitó. Que haría yo, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente, y ya nunca más me acordaré de sus pecados. Y añade, y ya nunca más me acordaré de sus transgresiones. Pero ustedes viven hablando del pecado, viven hablando de la muerte, viven hablando del diablo, viven juzgándose uno a otro, viven levantándose las mujeres del uno del otro. ¿Ah? Hombres llenos de orgullo. Uno levanta una congregación aquí, el otro la levanta por allá, otro por allá. No se hablan ni entre pastores ni entre hermanos. Todos enfermos, aguijonados. Todos los evangélicos mueren enfermos, aguijonados. Y así está el mundo. Sus presidentes que eligen, todos llenos de codicias, ¿ah? Que se ganan sus puestos en las presidencias,
a costa del hambre, de los pobres, ¿ah? De los desvalidos, a costa de ellos, con mentiras, con engaño, llegan y toman sus puestos presidenciales, ¿ah? Y engañan a los más pobres, a los más desvalidos, a costa del hambre de ellos. Y los ricos, todos estos se enfermaron de la cabeza, tan dementes tras del dinero, corren una carrera, amontonan riquezas, pero se olvidaron de Dios y de su justicia hacia los más pobres, hacia los extranjeros, ¿ah? Hacia los desvalidos, los que lloran y gimen, los que están sin trabajo en las poblaciones, ¿ah? Porque este mundo fue hecho para hacer hijos, para perdición. De cuando lo tomaron los escribas, los fariseos, el mundo eclesiástico, engendran hijos para perdición y engendran hijos y hacen más pobres. Este mundo hace delincuencia, este mundo le ha hecho daño a la sociedad, le ha hecho daño a los hombres, a las mujeres, porque este mundo eclesiástico nunca le dijo la verdad a los hombres, a las mujeres, que Jesús, con esa ofrenda que haría allí en el Calvario, donde le dieron muerte, nos haría perfectos para siempre. Amén. Con una sola ofrenda a todos los santificados, los que creemos en Él. Y el fin de la ley es Cristo. Reconcíliate, varón, varona. A los ricos le digo, a los empresarios, reconcíliense con el dador de la vida. Solamente tienes que reconciliarte. Solamente tienes que aceptar que Él dio su vida allí en el Calvario y nos hizo perfectos, y con una sola ofrenda quitó el pecado, nos justificó. Amén. Y que ya no hay diablo, no hay nada, sino es esta carne, son los designios de esta carne. Amén. Gloria a Dios. Que extravió tu mente, que nos llevó a la codicia. Los designios de tu carne tomó tu mente, te llevó a la codicia, tus pasiones, tus deseos. ¿Ah? Todo eso te llevaron a cometer actos ilícitos, tu carne. Pero hay uno que pagó por ti, varón, varona, allí en la cruz. Y Él quiere venir y morar en tu corazón, en tu mente. Quiere unirte a ti. Pero tú tienes que creerlo, confesarlo con tu boca, que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. Amén. ¿Ah? Tienes que confesarlo, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, en tu ser. Amén. Gloria a Dios. Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Ah? Esto lo hizo Jesucristo. Lo que echó a perder Adán, lo arregló Jesús hace 2000 años atrás. Esto te lo escondieron los judíos, te lo escondieron los escribas fariseos. Ellos, sus armas, sus guerras son Dios. Ellos que gobiernan, su Dios, son el hambre del pueblo. Su Dios es la codicia, es el dinero. Sus injusticias, es el Dios de ellos, de todos estos hombres bajo esta tierra, que se ven espléndidos, bonitos por fuera, con sus corbatas, sus vestiduras, pero por dentro están llenos de rapacidad, están llenos, son sepulcros vivientes. Pero Dios te habla hoy en día, por intermedio de este varón, el Espíritu Eterno te dice: os veo a Cristo, donde quiera que te encuentres en la cárcel. A ti, gobernante, a ti, evangélico, vuélvete a Cristo. Solamente tienes que reconciliarte, como nos habla allí el Señor en 2 Corintios 5:16.
Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, no anda conforme a esta carne, sino conforme al Espíritu, como dice, de aquí en adelante a nadie conocemos conforme a la carne. Y si a Cristo lo conocimos en la carne, antes de la cruz, ya no lo conocemos ahora, dice. ¿Ah? Bendito Dios Santo, alabado sea tu nombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor, el Espíritu eterno. He aquí yo las hago todas nuevas. Jesucristo con su muerte hace 2000 años atrás, Él unió los cielos y la tierra. Amén. Y todo lo santificó. Todo está limpio. No hay nada inmundo. Pero el hombre, si niega esta verdad, está pisoteando al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en cual fueron santificados a todos los que han creído esta verdad y han hecho afrenta al Espíritu de gracia. Están haciendo afrenta con sus tradiciones, sus argumentos, con sus rudimentos. Vuélvanse a Él, conviértanse a Cristo y resplandecerá en su entendimiento y verán la gloria de Dios en el Espíritu. Ya no es por vista, esto es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como le dijo aquel varón que vino, si yo no viera en tus manos y en tu costado las heridas, Tomás, no creeré, le dijo. Jesús le dijo, porque viste, Tomás, creíste. Hoy en día todos los evangélicos andan atrás, por vista, viendo señales, prodigios, y se olvidaron, y obras, todas esas son obras muertas, pero se olvidaron que esto es por fe, como dice allí, en Efesios 2:8, por gracia fuiste salvo, por gracia fuimos salvos, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Amén. Este fue el don de Dios que nos dio el Señor. Nadie nos quita esta salvación a nosotros los que hemos creído a esta verdad, no a la religión, como lo dice allí en Romanos 11:29. Irrevocable es el don y llamamiento de Dios. No hay juez, no hay abogado, no hay presidente bajo este cielo que pueda echar abajo esa bendición que nos dio Cristo. Ese don que nos dio Jesucristo, nuestro Dios. Irrevocable es el don y llamamiento de Dios. No hay nadie que lo... Sí, aquí dice. Porque Él derramó su sangre allí en el Calvario y es el pacto que hizo, en cual ustedes, católicos, mundo eclesiástico, han pisoteado al Hijo de Dios. Pobre mi Dios. Y tienen por inmunda la sangre del pacto, Sí. en cual fuimos santificados, y hacen la frente del Espíritu de gracia y iglesia. Mira la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Pobre mi Dios. Nos habla, nos enseña, nos advierte día a día, nos habla. Dice la Escritura, hermana y hermano, joven, jovencita. Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. Dios está en medio de la reunión de los dioses. Amén. Y en medio de los dioses juzga. Así es, Señor. Dice que nosotros tenemos que ir y librar al débil de las manos de estos hombres. Tenemos que librarlo, tenemos que hablar la verdad. Como dice en Salmo 82, tenemos que librarlo, dice. Dice, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, están en tinieblas.
Por eso le hablamos y le damos a entender. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Salmo 82. Falta de conocimiento. Si Jesús era la vida y la vida era la luz de los hombres, Él es la palabra y todas las cosas fueron hechas por Él. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Ya no vivo yo, dice en Gálatas 2:20, mas Cristo vive en mí. Si nosotros ya hemos muerto, ya estamos muertos. Si Jesús con su ofrenda aquí en el Calvario, morimos con Él. Ya no existo yo. Yo soy extranjero en este cuerpo, en este barro. Mi espíritu está unido con Cristo. Cuando Cristo salió a mi encuentro y me dio este don, me uní a Él, morí con Él y me uní a Él en un espíritu, como lo enseña allí en Colosenses 2:20. Si hemos muerto con Cristo, dice, por cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué ustedes, como si viviesen en el mundo, os someten a preceptos? Tales cosas como no manejen, no gusten ni aun toquen, con mandamientos, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas que a la verdad, dice el Señor, tienen cierta reputación de sabiduría, dice, y culto voluntario, dice, y humildad y duro trato del cuerpo ustedes, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si en verdad habéis resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba, dice, de aquí, varones, está hablando que nosotros tenemos que sacar todas esas obras muertas, toda esa religión, todo eso. Porque nuestras vidas están con Cristo, sentado, el cual está sentado junto a Dios, dice. Buscar las cosas de arriba, dice, no de la tierra. No busquemos las cosas de nuestro viejo hombre. No busquemos más las cosas de la religión. Si la religión vive pujando, andan en la carne, están todos dispersos. Si el Espíritu de uno solo, hablamos una sola cosa, en una mente, en un parecer. Buscar las cosas de arriba. No, hermanas, varones. No. Buscar las cosas de arriba aquí. Porque dice que tenemos la mente de Cristo y que está unido con Cristo, un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. Gálatas 2:20. Con Cristo juntamente con Él estamos crucificados. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Buscar las cosas de arriba aquí. Efesios 4, 21, 22 dice, por cuanto la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, esta carne te engaña, y renovado en el espíritu vuestra mente, dice, aquí está todo despojado, hermana y hermano, todas esas cosas que pasaste en este mundo. Si este mundo fue un engaño, todos los deseos del mundo, todo pasa, pero su palabra permanece para siempre, porque es vida. Efesios 4, 22. Dice, porque hemos muerto y nuestras vidas están escondidas. ¿A dónde están? Escondidas. ¿Con qué? Con Cristo. En Dios. ¿Dónde están nuestras vidas? Porque nuestras vidas están escondidas, dice. Con Cristo, en Dios. Sí. Porque lo que era es y ya fue. Lo que era es y ya fue. Dice el Señor.
Bendito Dios Santo. Alabado sea. Lo que era es. Y ya fue. Y Dios restaurará todas las cosas, las que fueron. Y las restauró hace 2000 años atrás. Porque Él unió todas las cosas. Antes nos dividía. Estamos separados de Dios. Porque Adán nos echó por tierra a la humanidad. El hombre y la mujer estaban separados de Dios. Pero vino Jesucristo, nuestro Dios, a dar su vida. Amén. Y Él unió todas las cosas que echó a perder a Adán. Él las arregló. Unió los cielos y la tierra. Bendito Dios Santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Hoy en día los ángeles lo escuchan. Amén. Porque ellos desearon, anhelaron de hablar de esta sabiduría en cual le fue oculto y nos reveló a la iglesia, su pueblo, Gloria a Dios. en cual no somos dignos Gracias por su amor y misericordia. de llevar su presencia en nuestras vidas. Bendito Dios Santo. Alabado sea. Él nos dio vida juntamente con Él a todos los que creemos en esta salvación, Gloria a Dios sea tu nombre, Señor. siendo bastardos, siendo pecadores inmundos. Él tomó un cuerpo, dice, y participó de carne, de sangre y carne, para venir y sacar su pueblo, como también dar nuestra bendición a los gentiles y hacer un solo pueblo en el Espíritu. Bendito Dios Santo. Alabado sea tu nombre. Y Hebreos 12:22 dice que nosotros nos acercamos al verdadero monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, Amén. al Dios y juez de los espíritus. Dios no es Dios de carne, de burros, no es Dios de caballo. Dios engendra en el espíritu, no en la carne. Como andan ustedes, engendran hijos en la carne, en la religión, en cual engañaron al mundo entero hace 2000 años atrás, en cual no hizo libre Jesús, y tienen bajo tiniebla al mundo. Ustedes, los papados, los grandes profetas que hay, sus pastores, todos los gobiernan bajo tinieblas. Ellos están llenos de potestades, falta de conocimiento, porque nunca le dijeron la verdad a la iglesia, al pueblo de Dios. Les mintieron, nos engañaron al mundo entero para tenerlo esclavizado. Al Dios y juez de los espíritus, de los justos, dice, hechos perfectos, Jesucristo, que habla mejor que derramó su sangre ahí en la cruz, que habla mejor que la sangre de Abel, dice. Bendito Dios Santo. Alabado sea tu nombre. Este es el privilegio que le ha dado al hombre y la mujer bajo este cielo. Gloria a Dios. Tú, varón, que estás en el hospital, en la cárcel, estás postrado. A lo mejor nadie conoce el día de mañana. Acéptalo como tu Salvador, nada más. Si en ti está la palabra, nada más eres el templo viviente de nuestro Dios vivo, el cual Jesús dijo, iré y enviaré el Espíritu Santo. San Juan 14. Vendremos yo y mi Padre y haremos morada en vosotros, dice. Bendito Y el Dios. mundo no me verá más. Alabado sea tu nombre, Señor. El que oye mi palabra es de Dios, dice. Gloria a Dios. Pero el que no oye su palabra, esta verdad, porque la verdad lo hará libres. Se lo dijo a los escribas, a los fariseos. Se lo dijo a aquel hombre cuando vino a cumplir la ley. Que el esclavo no permanecía
pero el Hijo sí. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad lo vais a hacer libre. ¿Ah? Ya no hay potestades, no hay diablo, no hay nada. Solamente es un cuerpo de debilidad que te quedó. ¿Ah? De deseo engañoso. Como nos habla allí en Santiago Bendito Dios Santo. 1:17. Gloria a Dios, Señor. Dice: Bendito Dios. Santiago. Mira razón. Santiago. Dice: sino que cada uno, cuando es tentado de su propia concupiscencia, atraído y seducido, entonces la concupiscencia de que ha conseguido dar a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Para aquellos que no han aceptado la verdad, porque las concupiscencias, tiene 4 palabras: concupiscencias, carne, cuando andan bajo la carne, bajo los deseos, bajo los apetitos de la carne, ¿ah? Bajo ¿qué más? Deseos de los placeres, ¿ah? Todas estas cosas están en el hombre, están aquí. Por eso dice: por cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre. Pero está hablando de nuestra mente, que nos renovemos y nos tomemos de esta verdad. Esta verdad te hace libre y vas a aprender a conocer tu carne, tu cuerpo, tu mente. Eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo eterno. Eso es lo que nos enseña. Vas a aprender a conocerte, para que aprendas a lidiar con este perro que tienes tú, esta carne. ¿Ah? Dios les bendiga mucho Bendito Dios Santo. a todos Amén. Gloria a Dios. los que darán su oído, no a mi voz, sino a la voz del príncipe de príncipes, al Dios y juez de los espíritus, Amén. al Señor de señores y Señor de señoras, Alabado sea su nombre. que habita en medio de los dioses. A Él sea honra y gloria y alabanza, y que sea de gran bendición, en el nombre de Jesucristo, conforme a su voluntad, no la mía. Y gracias por esta bendición, hermano Carlos. Amén. Que Dios bendiga a hermano Miguel. Amén. Que bendiga esta palabra. La palabra es Cristo. Amén. Y tomen la bendición, hermano, hermana, todo el que oye la palabra, donde esté, la palabra es Cristo, y usted tiene la palabra en su boca. Amén. Tómenla. Dios está con usted. Como dice aquí, No le importa. Pasa. como dice aquí en Corintios 2, en 18, 19, Corintios 2, 18, 19, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Jesucristo, reconciliados con Dios. Amén. Amén. Nada más. Amén. En tu boca está la palabra. Amén. ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estés? Amén. Para todos. El Señor no hace división de personas. Esto es de fe. Esto es de fe. Amén. Toma esta palabra, hermano. No lo roban. Y tampoco por vista. No por obra ni por lo que haga. Es por fe. Es por la gracia de Jesucristo. Amén. En el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Amén. Haga eso. ¿Algunas palabritas, hermano? ¿Necesito?
Que Dios la bendiga. Bendecidos a todos los hermanos en la dispersión y que sea de gran provecho esta hermosa palabra que nos ha hablado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Amén. Un abrazo Amén. para todos. Gloria a En Dios. el nombre de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Dios. Amén. Amén.